Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla. La prédica de hoy, los 7 espíritus o las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso voy a leerte Isaías 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Voy a hablarte del primer espíritu que acá el profeta Isaías enumera, que es el espíritu de Jehová o el espíritu del Señor. Es una manifestación del Espíritu Santo que viene a liberarte. Cuando el Espíritu del Señor se posa sobre vos, ese Espíritu baja a liberarte. Es cuando llegas a Cristo, lo aceptás y de golpe arrancás todo lo viejo de tu vida, te sentís liberado y salís de todo aquello que te tenía oprimido. Un vicio, una actitud contra la que no podías luchar, voluntariamente por lo menos, algo que reiterabas y no querías más en tu vida. El Espíritu del Señor desata todas las cadenas, todo aquello que te tenía cautivo. Quiero leerte Lucas 4, versículo 18, cuando el Señor abre las Escrituras y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y más adelante dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la función fundamental del Espíritu del Señor, el liberarte. Una persona puede tener poco conocimiento de Biblia, pero sin embargo, si tiene posado encima el Espíritu del Señor, esa persona puede transmitir, está ungida para transmitir libertad a otros. Son esas personas que van y hablan con cualquier extraño, dan palabra, hablan del Señor Jesucristo y el otro, el que lo escucha, lo acepta y en ese momento se convierte, nace nuevamente. Esas personas gozan de toda la manifestación del Espíritu del Señor. Obviamente, Satanás no se queda quieto. O fíjate que cuando llegas a Cristo vos comenzás una vida nueva. El Señor te libera de todos tus pecados, te deja limpio y blanco como la nieve. Pero el Señor cuenta en la Biblia que cuando un espíritu inmundo se va a lugares secos, a lugares áridos. ¿Qué son lugares secos en la Biblia? Todo lo seco tiene que ver con la falta de palabra. Es decir, que se va a ir a lugares a personas donde no hay palabra. Pero dice que vuelve y encuentra la casa ordenada, claro, tu vida cambiada, tú espiritualmente estás ordenado, limpio, hermoso, porque Cristo te ha puesto así, y dice que va y busca 7 espíritus peores, que hoy los vamos a estar viendo, porque así como hay 7 manifestaciones del Espíritu Santo, hay 7 manifestaciones del espíritu del demonio. Y va a venir con esas 7 manifestaciones a tratar de destruirte, a tratar nuevamente de ocupar esa casa de donde lo sacaron. Por eso es importante que te mantengas en oración, porque vos podés haber llegado a Cristo, podés haber aceptado a Cristo y de golpe poder haberte corrido, ¿sí? Dejás de congregarte, ya no orás como antes, no ayunás, no adorás, no alabás, te vas corriendo, no escudriñás la palabra y entonces le estás abriendo la puerta para que ese espíritu inmundo que se fue vuelva con 7 peores. Y como dice la palabra, que el postrer estado, es decir, el estado este que va a venir, sea peor que el primer estado, el estado en que te hallabas cuando llegaste a Cristo. ¿Por qué? Porque te corriste del refugio que le da el Señor a sus hijos cuando están en comunión con Dios, en la búsqueda de Dios. Entonces, este Espíritu del Señor, que es la primera manifestación, que dijimos que viene a liberar, tiene una manifestación en contra, que es el espíritu de Satán, que es el que viene a llevarte a cautividad. Es el que viene y te trae un vicio, es el que viene y te mete en malas acciones. A ver, de golpe estás preso de un adulterio que no podés manejar. Te encontrás ejecutando actos de adulterio y no lo podés manejar. Te encontrás bajo un vicio que no
no podés manejar, te domina la ira, no podés manejar a voluntad tu carácter. Bien, eso es cuando estás encadenado y ese es el espíritu de Satán. Por eso es necesario que nos mantengamos en obediencia al Señor, en santidad, en escudriñar la palabra, en congregarnos. Es necesario que te mantengas escuchando la palabra, leyendo la palabra. Es necesario que te mantengas dentro del cuerpo de Cristo para que ese espíritu no vuelva, ¿sí?, a destruirte. ¿A destruirte cómo? A través de una atadura. El espíritu de Satán, cuando vos ves una persona que está atada a vicios, alcohol, drogas, lascivia, perversión, pornografía, juego, adulterio o todo ese tipo de actitudes parecidas, esa persona está bajo el espíritu de Satán. Es necesario que los conozcas también, estos espíritus en contra, para saber cómo combatirlos y sobre todas las cosas para detectarlos si están en tu vida o en tu familia, en tu casa. Por otra parte, vamos a ver el segundo espíritu que enumera Isaías, que es el espíritu de sabiduría. Y en este caso no estamos hablando de la sabiduría del hombre, estamos hablando de la sabiduría divina. El espíritu de sabiduría, voy a leerte la Biblia, lo tenemos bien declarado en Efesios 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que el Padre manda su espíritu a posarse con sabiduría. Y en Proverbios 9, versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Quiere decir que la sabiduría divina, no la del hombre, la del Espíritu Santo, es una sabiduría que edifica, construye, y dice que tiene 7 columnas, y vamos a enumerarte las columnas. La primera es una columna de arquitectura, edifica, nunca el espíritu de sabiduría destruye. ¿Qué significa esto? Que entonces, como dice Santiago 3, versículo 16, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vemos personas destructivas, personas que se atacan con violencia, con ira, que tienen celos, que murmuran, ahí no está actuando el espíritu de sabiduría. En esa persona está actuando el espíritu de Satán con el espíritu que quiere destruir al espíritu de sabiduría, que ¿cuál es? El espíritu de torpeza. El espíritu de torpeza es aquella persona que se encuentra en una familia o en una pareja o en una situación con sus hijos y destruye, abre la boca para destruir. Siempre está buscando el pero y está buscando siempre la destrucción, ya sea con la palabra, con las acciones, siempre destruye. No sabe callarse, siempre se violenta, siempre hiere, es altamente destructivo. Por eso decimos que la sabiduría edifica, la sabiduría, otra columna de la sabiduría es que prospera. Por eso que si no estás siendo prosperado, es muy probable que esté actuando el espíritu de torpeza en tu vida. Por otra parte, el espíritu de sabiduría también tiene una columna de paz. Las personas que tienen sabiduría, aún en el medio de las peores tormentas, sienten paz. Cuando hay falta de paz, podemos decir que el espíritu de torpeza está actuando. ¿Por qué? Porque el espíritu de torpeza nos aleja de la fe. Entonces, cuando no tengo fe, no tengo certeza de que mi Señor está actuando en mi vida y dejo las batallas en sus manos, yo pierdo paz. Por otra parte, el espíritu de sabiduría nos da ciencia e ingenio, nos ayuda a saber cómo resolver algo, sobre esas personas que saben, le buscan la vuelta a las cosas y saben resolverlas, buscan la solución, no se ahogan en un vaso de agua. Por lo tanto, podemos decir que esas personas que se ahogan en un vaso de agua no están teniendo espíritu de sabiduría, está actuando el espíritu de Satán del modo de torpeza sobre esa persona. También es un espíritu que te sirve el de sabiduría para instruirte, para ser formado. ¿Y qué ocurre cuando notamos personas que no les interesa seguir formándose, seguir escudriñando la palabra, no les interesa?
¿Por qué está actuando el demonio sobre esas personas? El respeto por Dios, ¿sí? La sabiduría te da respeto por Dios, porque el tener respeto por Dios hace que hagas las cosas bien, entonces la bendición y los cielos abiertos se mantengan sobre vos. Pero este respeto por Dios también nace del Espíritu Santo posándose en forma de sabiduría. Tenemos habilidad, sagacidad, suelo encontrar la punta del ovillo ante cualquier asunto, y otra de las columnas importantes de este espíritu, que es la habilidad para manejar las cosas. Eso es algo que te va a estar otorgando Dios, aun cuando vos sientas que no sos capaz. Hay que tener en cuenta y detectar cuando el espíritu de torpeza está actuando sobre nosotros. Por eso cuando vos veas situaciones de destrucción, o te veas vos actuando, destruyendo todo por una bronca, aun cuando estés viviendo un caso que pueda parecer muy doloroso y que te lastime mucho, como es por ejemplo una traición, si actúas derribando y derrumbando todo te importa nada, bueno, ahí no está actuando el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es el que te enseña a perdonar, a controlarte y a medirte para que no se destruyan. El espíritu de sabiduría es el que te ayuda a construir a pesar del dolor. Y es el espíritu que acompañó a grandes de la Biblia, a Daniel, al profeta Daniel, a Salomón, que construyó su templo, el templo al Señor, su palacio y su vida en torno al espíritu de sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo tenía espíritu de sabiduría, todas las manifestaciones del Espíritu Santo estaban sobre él. Y también tenemos obviamente al apóstol Pablo, que fue tocado por el espíritu de sabiduría. No hace falta describir demasiado porque todo creyente sabe que Pablo era tocado por Dios y el espíritu de sabiduría estaba sobre él. Lo podemos ver en las cartas que escribió en el Nuevo Testamento. Es impresionante cómo el espíritu de Dios y de sabiduría está posado sobre él. Después tenemos una manifestación más, que es el espíritu de inteligencia. Siempre va de la mano del espíritu de sabiduría. Y no es una inteligencia humana. Y el espíritu de inteligencia es el que te lleva a resolver cualquier situación, a encontrarle el meollo a cualquier problema, a cualquier circunstancia. ¿Cuál es el espíritu demoníaco que se le opone al espíritu de inteligencia? Es el espíritu de simpleza. Los simples son aquellos que se niegan a seguir aprendiendo algo. Son esas personas que le decís, anda a aprender computación, anda a hacer un curso de algo, y te dicen, no, yo no puedo. Hace un curso de manejo, no, yo no puedo manejar, yo ya estoy viejo para manejar, yo nunca serví para manejar, yo esto no lo puedo hacer. Esas personas que te dicen yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, tienen espíritu de simpleza. Y quiero decirte una cosa, Dios condena a los simples, y voy a leerte, Proverbios 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Por otra parte, Proverbios 22, 3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. El simple no quiere cambiar. El simple es aquel que a veces le hablas de Dios y sí, pero no quiero, no me interesa. No quiere cambiar, por eso son los que más fácil caen en pecado. El que tiene espíritu de simpleza, el que deja que el demonio se pose con espíritu de simpleza, es el que más fácil va a caer en pecado. Son los que enseguida se derrumban. Así que a estar muy alertas a que el espíritu de simpleza no te esté afectando, porque la realidad es que no va a dejar que salgas de tus problemas, no va a dejar que la inteligencia te ayude a salir adelante junto con la sabiduría, a sacarte de pozos. Todo lo contrario, va a colaborar para hundirte cada vez más. Tenemos un cuarto espíritu que enumera el profeta Isaías, que es el espíritu de consejo. El Espíritu Santo tocándote con advertencias, con guía, y sos una persona que acepta el consejo de la palabra, el consejo de tu pastor, que entendés la prédica, que dejás que la prédica te toque cuando vas a una prédica en tu iglesia, cuando escuchás palabra, aceptás el consejo.
hay un espíritu que se le opone, que envía a Satanás para que el espíritu de consejo se quede ahí bloqueado, que es el espíritu de necedad. Yo siempre le digo a los padres que es muy fácil saber cuál de los hijos tiene espíritu de consejo y cuál no, porque el que tiene espíritu de consejo es aquel que acepta las reglas, las normas, es el hijo obediente. El espíritu de necedad se ve mucho en los adolescentes, ¿no? Y también se ve en los grandes, porque el de necedad no acepta ningún tipo de indicación. Son esas personas que le hablas y le entra por un oído y le sale por el otro. No lo quieren entender. En Jeremías 18 podemos ver, versículo 12, mas ellos dirán, es en vano porque vamos a seguir nuestros propios planes. Es decir, Jeremías iba, les predicaba, les daba palabra, les profetizaba y sin embargo el pueblo decía, no nos hables porque vamos a hacer lo que queremos. Bueno, este es el espíritu de necedad. Está muy bueno que sepas si hay espíritu de necedad sobre tu vida o sobre la vida de alguno de tus hijos o de un ser querido. Si alguien está siendo tocado por espíritu de necedad. Porque es necesario que se libere, porque no va a permitir que la palabra de Dios, el espíritu de necedad no permite que la palabra de Dios lo toque, ¿sí? Y lo haga crecer, porque no acepta ni escuchar un consejo ni una sugerencia, no acepta la palabra, se niegan rotundamente y salen con pseudas explicaciones científicas a veces de que Dios no existe o de que Dios no puede ayudarlos. Son esas personas que es en apariencia en vano tratar de aconsejarles o ayudarlas. Tenemos un quinto espíritu que es el espíritu de poder. El espíritu de poder es el que te da audacia. Es aquel que te lleva a tirarte a la pileta. Yo me arriesgo, no a ser un loco, no a ser un tipo no pensante, sino que es el que te da el poderío para arriesgarte en la situación. Generalmente este espíritu de poder, que es una manifestación más del Espíritu Santo, se da en aquellas personas que son llamadas a predicar, que son llamadas a ministrar. De golpe sienten la necesidad porque necesitas valentía para hacerlo. No es sencillo ponerte a predicar, ponerte en un púlpito, ir a ministrar salud a alguien, imponer las manos, declarar sano a alguien, si no está el espíritu de poder sobre vos. Y quiero leerte 1 Samuel capítulo 10 versículo 6 dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Entonces es el Espíritu que se liga generalmente a los profetas. No obstante, en una congregación dice la Biblia que profetizarán 3 o 4, no más, los demás que se queden en sus sillas, ¿sí? Así que no es que todo el mundo es profeta, porque a veces se confunde un poco eso. Muchas personas sienten que tienen el espíritu de profecía y no es así. Pero es este espíritu de poder es el que va a hacer que puedas profetizar, puedas ministrar, ¿sí? Puedas predicar, puedas dar palabra. ¿Y qué espíritu se le pone? El espíritu de cobardía. Quiero leerte 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que cuando te ataca la cobardía, son esas personas que andan con miedos a todo, miedos a salir, miedos a que le roben, miedo a morirse de un ataque cardíaco, de un cáncer, miedo a que los hijos se los maten en la calle, miedo. Bueno, esas personas miedosas, quiero asegurarte algo, no están siendo tocadas por el Espíritu Santo, sino que están siendo tocadas por el demonio. Los llena de miedos y hay muchos que están panicosos, fóbicos, se descomponen porque es un espíritu de miedo constante. Lo podemos ver en Deuteronomio 28, donde dice... Y tendrás la vida pendiente de un hilo y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Son esas personas que viven inseguras. Miedo a rendir mal un examen, miedo a quedarme sin trabajo, miedo a no conseguir trabajo, miedo a que mi marido me abandone, miedo a que mi señora me traicione, miedo constante. Después en Job 3 podemos ver que pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Así que cuando yo estoy temeroso, obviamente a quien le abro la puerta es al espíritu de cobardía, que va a estar haciendo que todas esas cosas a las que yo le temo me sucedan, ¿sí? La palabra del Señor es muy clara, así que si sos temeroso, Él no viene a ponerte espíritu de cobardía, Él viene a ponerte poder y autoridad, pero si sos temeroso, a quien le estás abriendo las puertas es al demonio. Tenemos otro espíritu más que enumera Isaías, que es el espíritu de conocimiento. Y el espíritu de conocimiento tiene mucho que ver con la revelación. Y tiene que ver mucho con el olfato, con esa parte sensible
El espíritu de conocimiento es aquel que puede venir un buen ofrecimiento laboral, puede venir una persona nueva a tu vida y algo te hace sentir que ese ofrecimiento no va o que esa persona, hay algo en ella que no entendés qué es, pero que te provoca cierta distancia, te provoca como cierta alerta y mantenerte en distancia. Y generalmente luego te das cuenta de que tu revelación, tu sentido no te estaba fallando. Bueno, ese es el espíritu de conocimiento. Quiero leerte Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Esto tiene que ver también con personas que escudriñan la palabra y no la entienden. La palabra no le encuentran sentido, ¿sí? Entonces, la falta de conocimiento puede hacer que te alejes muchísimo de Dios. Por eso es que si no hay espíritu de conocimiento, podés estar manifestando un espíritu de ignorancia. El espíritu de ignorancia es aquel que te dice, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que me vaya los jueves a la noche con todos mis amigos borrachos o todos mis amigos que fuman marihuana si yo no lo hago? ¿Qué tiene de malo si yo nada más me tomo 1 o 2 copas de cerveza? ¿Qué tiene de malo que yo salga con mis amigas un viernes a la noche y le deje los chicos a mi marido y nos vayamos con mis amigas que van a tomar y la van a pasar bien y ellas salen a bailar? Total, yo no hago nada malo. ¿Qué tiene de malo? Bueno, en ese caso estás jugando con los límites y la falta de conocimiento, o sea, el espíritu de ignorancia que te manda el demonio, hace que juegues con los límites hasta el punto que puedas llegar a caerte. Isaías 44. Ellos no saben ni entienden porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Son esas personas que no entienden la palabra. No la entienden y no quieren. Y es cierto que Dios nos dio el libre albedrío. Acá Pablo en la 1 de Corintios, versículos 23, dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. No todo va a ser bueno para vos, si bien todo tenés permitido. Por supuesto que te podés tomar una copa de vino, por supuesto que podés hacer lo que quieras, pero no todo es constructivo, no todo es bueno para vos. Y eso es lo que el espíritu de ignorancia no te deja ver, que no todo es bueno para vos, que no está piola, que no está bueno jugar con los límites, que no está bueno jugar a la entrada del territorio de las tinieblas, no está bueno. Por último, quiero hablarte de la manifestación que es el espíritu de temor de Jehová. El espíritu de temor de Jehová es el que no tiene nada que ver con miedo, No, a nuestro Señor no hay que tenerle miedo. Nuestro Señor es un Padre amoroso y todopoderoso, no es un Padre al que debamos temer con miedo, sino que es un Padre que debemos respetar. Este es el temor, el respeto. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? ¿Te meterías a un mar con una sudestada y embravecido? No, tendrías mucho miedo y te mantendrías cauto, ¿verdad? O en un precipicio, o en una azotea, en un edificio torre sin barandas, seguramente te mantendrías cauto, alejado, tendrías cierto respeto, un respeto más que es importante. Bueno, ese es el respeto que nosotros tenemos que tener con nuestro Señor. Pero cuando no hay respeto por nuestro Señor, ¿no? Cuando se manifiesta el espíritu del demonio que viene a derrocar el espíritu de temor de Jehová, es el espíritu de impiedad. Es una persona impiedosa y no te molesta pecar y no te molesta dañar porque sentís como que, ¿qué va a pasar? A ver, yo transgredo, yo peco, a ver, ¿qué me va a pasar? ¿Que va a venir el Señor a hacerme qué? A ver, bueno, ese es el espíritu de impiedad. Eso es lo que hace que muchas personas destruyan sus hogares o actúen en el pecado sin tener ningún miramiento, sin tener piedad, sin tener corazón. Vos sentís que esas personas realmente no tienen corazón, van hiriendo, a veces puede pasarte con un jefe, con un vecino, una vecina, con un familiar. Te puede pasar que sientas que realmente esa persona no tiene un poco de piedad, un poco de corazón. Bueno, esos están siendo tocados por el espíritu de impiedad.
Lo importante es que vos te mantengas bajo el temor de Dios, porque el temor de Dios va a hacer que siempre estés bajo el refugio y el amparo del Altísimo, ¿sí? El temor de Dios hace que el Señor permanentemente te tenga bajo sus alas, ¿sí? Bajo su protección. Entonces sabemos que tenemos las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, que son el Espíritu del Señor, que es atacado por el espíritu de Satán, que es el que te quiere atar. Tenemos el espíritu de sabiduría, atacado por el espíritu de torpeza, el espíritu de inteligencia, atacado por el espíritu de simpleza, el espíritu de consejo, atacado por el espíritu de necedad, el espíritu de poder, atacado por el espíritu de cobardía, el de conocimiento, atacado por el espíritu de ignorancia, y el de temor del Señor, atacado por el espíritu de impiedad. Por eso vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo tomo autoridad en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, para derrotar toda manifestación del reino de las tinieblas, Señor. Yo derroto, ato y amordazo todo espíritu inmundo, todo espíritu de Satán, de torpeza, de simpleza, de necedad, de cobardía, de ignorancia, de impiedad, que esté atentando contra la vida de las personas que en este momento están escuchando esta oración. Señor, yo te pido que ates, amordaces todas estas manifestaciones del espíritu del demonio, Señor. Y yo pido que, Señor, que bendigas a cada uno de los que escuchan esta oración con las 7 manifestaciones de tu Santo Espíritu. Lo declaro en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hasta el sábado que viene.